¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base ASRock B550 Pro 4. En muchos de nuestros ensambles, el objetivo se centra en la reducción de los costos, y una de esas compañías que establece un gran énfasis en productos con un buen balance a fin de sus características y precio, se añadiría desde los distintos modelos para placas base que encontraremos en ASRock, tal cual como B550 Pro 4. Con este video te quiero mostrar cada una de sus características, así como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B550 y el socket AM4 que nos estaría dando soporte a procesadores AMD Ryzen partiendo desde la tercera generación. Para la primera y segunda generación no se dará soporte, esto principalmente bajo el objetivo de mitigar el espacio de asignación en la BIOS y poder ser utilizado para procesadores más actuales como los Ryzen 5000, ante los cuales sí que se mantiene soporte. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset implementado se limitará hasta los 3200 MHz sin modificaciones, y a su vez, estas modificaciones lo debes tener presente, ya que tendremos soporte para perfiles XMP, a través de los cuales inclusive podemos llevar estas frecuencias hasta los 4533 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos dos M.2, el principal dentro de los mismos contando con el soporte para PCI Express 4.0 y en tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2210. Para el segundo M.2 contará con el soporte en PCI Express 3.0 X2 y para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarán dos PCI Express con formato X16, aunque tan solo el principal dentro de los mismos se ejecutaría en PCI Express 4.0, mientras que el segundo PCI Express, aunque conserve el formato X16, en realidad estará corriendo por 4 y en PCI Express 3.0. Adicional a esto se añadirían otros dos PCI Express X1 3.0. Cada una de esas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 1200 y ya dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar dos conexiones de tipo RGB, dos conexiones de tipo ARGB, una conexión TPN, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, dos USB 2.0 y un USB 3.2 de primera generación. Ya para el lado de sus conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones, una conexión DVI-D, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 4 USBs 3.2 de primera generación, un RJ45 y 3 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un diseño de 8 fases de alimentación, bajo un recubrimiento para las fases en su subcore. Cada uno de estos apartados serían las características representadas en esta placa de un formato de tipo ATX, donde tal cual como en el modelo micro ATX, nos encontramos una base bastante sólida en referencia a los precios que se le asignan a esta motherboard. No añade las mejores características que se pueden conseguir con una placa, pero sí la posibilidad de dar un ensamble en condiciones en gamas intermedias o media alta, sin requerir de una inversión mucho más amplia, aunque también abriendo la posibilidad en otras compañías donde la cercanía en costo y características pueden verse reflejadas, ante lo cual si esta opción no te llega a otorgar las características o precio planteado para tu ensamble, en la descripción encontrarás un enlace con más placas base que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. En relación al VRM que nos vamos a encontrar ante una placa como estas, en realidad es evidente que por su costo no va a ser una alternativa que se guíe a fin de plantear construcciones con procesadores de la gama alta, como un máximo estaría reflejado en líneas como Ryzen 7 y determinado finalmente el establecerlo en líneas como Ryzen 5, donde tanto su precio como características plantean un balance con este procesador muy adecuado. Y es que en específico nos encontramos con un diseño de 8 fases de alimentación, 6 para su subcore y 2 para su SOC, una cantidad bastante común por los precios donde se ubica, donde la mayoría de modelos disponen de 6 u 8 fases por lo general, pero
también contando con los mismos problemas de las diferentes placas en estas gamas. Por ejemplo, el que no aporta un diseño directo a pesar de ser una cantidad reducida de fases, sino que optarían por el uso de dobladores para las fases en su VCore. Los diseños con dobladores no son los más aclamados, porque en general son usados para reducir costos, ya sea por el uso de controladores de un menor valor o inclusive el quitar piezas directamente, como en este caso, que no va a estar funcionando con la cantidad de fases con las que se anuncia la placa. Así, por ejemplo, de estas 8 fases que se anuncian, gracias a los dobladores se reducirían las 6 fases para su VCore a 3 activas. Siguen estando presentes las 6 fases dentro del diseño, pero tan solo operarían de a 3, lo que permite mantener un modo de 3 fases en su VCore, más 2 para su SOC, y finalmente añadir un controlador central que no opere con 8 fases, sino por ejemplo, como en este caso, con 6, ante la pieza de UP9505S. Esto trae problemas como retrasos en el pulso, precisamente por el uso de voladores, aunque también puede reducir la carga por fase, pero a la final nunca va a ser mejor que un diseño directo. La cuestión es que un diseño directo actualmente tan solo se va a añadir en 2 situaciones: o es un modelo económico donde la cantidad de fases es tan baja que no vale la pena el incluir dobladores y que es aplicable para este modelo, pero que tal vez no se hizo por el conflicto con gamas superiores, o por otro lado, este tipo de diseños también van a ser aplicables en topes de gama, donde sí que van a añadir un controlador central que opere con cada una de las fases que se le plantea. El resto de placas contarán, como en este caso, con dobladores, o la alternativa donde se está optando actualmente ante el uso de riel dividido. La cuestión es que tampoco por mantener un diseño con dobladores vamos a tener una eficiencia reducida con la competencia directa. Por ejemplo, en gamas muy similares como lo sería una S3H o modelos micro ATX para Urus Elite, se añaden diseños directos también bajo el uso de 8 fases y MOSFET muy similares, pero ante estos distintos modelos la eficiencia y temperaturas son muy cercanos entre sí, a pesar de no contar con el mismo diseño. Ya en cuanto a los MOSFET, nos encontraremos las piezas de Sinopower SM4337 con una capacidad de hasta 55 amperes en los MOSFET del lado alto, y para los MOSFET del lado bajo los SM4436 con una capacidad de hasta 65 amperes, utilizados también para la gama alta de X470 y en este caso para B550 con gamas de entrada, que de nuevo no describen lo mejor dentro de los distintos VRMs en B550, pero sí que añade componentes adecuados precisamente para ensambles con procesadores como Ryzen 5. Escalar hacia gamas superiores es posible y factible, pero no es lo más recomendado, debido al desgaste por la carga que repercute al usar un procesador de la gama alta con VRMs destinados a equipos de entrada, lo que quiere decir que básicamente estaríamos sobreesforzando el VRM de esta placa y finalmente reduciendo su vida útil. Por lo que va a servir, pero con el tiempo y las modificaciones no es la mejor alternativa, y así como cada una de esas características son importantes para realizar una construcción a partir de esa placa base, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede suministrar es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aquí se encuentran varias ventajas que sobresalen alrededor de este modelo, ya sea bajo la suma de añadidos extra o versiones en sus componentes actualizados. Por ejemplo, se llegaría a destacar desde el lado de la conectividad en sus puertos de expansión, el que suministre 2 PCI Express con formato X16 y las posibilidades de Crossfire que se desbloquean tras esto, además de contar con un reforzamiento para su PCI Express X16 principal y disponer ya de PCI Express 4.0, como también la misma versión estaría presente en el M.2 principal, añadiendo inclusive una disipación para las unidades que situemos en esta conexión y otros 2 M.2 adicionales, tanto para tarjetas Wi-Fi como para unidades de almacenamiento. En el audio ya se nos da un códec de audio actualizado y utilizado para placas de mayor gama, como lo sería el ALC1200. Ya se añaden conexiones a USB tipo C desde su backplate. Se encuentra un gran margen para el uso de frecuencias con memorias RAM. Para el lado de la personalización se añade el estándar con 2 conexiones de tipo ARGB y 2 de tipo RGB, modificables a partir de Polychrome Sync. Y lo cierto es que más allá de esto poco se va a destacar, aunque su precio probablemente sea su mayor ventaja en relación a las características que suministra, y que tan solo va a ser rebatido por modelos dentro de la propia ASRock o equivalentes que tan solo salen de la mano de MSI con Pro VDH o inclusive de S3H, pero que en general dejan una buena imagen de esta placa. En cuanto a su VRM, en este caso por el precio,
está bastante bien, pero si es que se compara con placas de mayor gama, pues evidentemente jugaría mucho más en su contra. Y de igual manera, así como se estarían presentando cada una de estas ventajas detrás de esta motherboard, a su vez no es un modelo que vaya a estar exento de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Aquí, muchas de las desventajas que se pueden representar estarían principalmente ligadas a la gama en la cual se encontraría un modelo como estos, y donde evidentemente si se compara con placas de la gama superior tiende a reflejar bastantes limitantes, por ejemplo, frente a la conectividad, donde se empieza a establecer problemas como que su segundo M.2 se limite tan solo a PCI Express 3.0 X2, algo que es solucionado no tan solo por aquellos modelos de mayor gama, sino a su vez por mucha de la competencia directa en esta placa base. Ante otros modelos, inclusive se van a añadir más disipaciones para cada uno de estos M.2 o inclusive más conexiones en la interfaz de PCI Express 4.0 que ya se destacaría con placas tope de gama. Desde aquí se parten en mejoras relacionadas con la conectividad ante conexiones a USB de tipo C que incrementan desde la versión que posee esta placa hasta inclusive añadir encabezados determinados para el gabinete. Para el lado del internet no se ha dado el paso a 2.5 GB y ya más específico, inclusive las opciones en Thunderbolt por lo general suelen destacar las placas de mayor gama. De igual manera, desde el lado del VRM, modificaciones a partir del overclock, aunque son viables, no son recomendadas. Asimismo, uno de los problemas que más se han reflejado en B550 sea en querer añadir un M.2 con el soporte en SATA, y el cual compartiría ancho de banda con los puertos SATA, en este caso con el puerto SATA 5 y 6, los cuales serán deshabilitados si es que ocupamos una unidad de tipo SATA en el segundo M.2, y así como estos, múltiples apartados van a seguir representando limitantes, pero la cuestión a la final es que cada una de estas mejoras es dependiente de un costo, y si es que queremos añadir como estos requieren de una inversión mayor. En conclusión, tal cual como la versión Micro ATX, en este modelo se establece una de las mejores relaciones a fin de las características y el precio que se le determinó a esta placa base, tanto desde un VRM que iguala modelos de versiones Micro ATX como Aorus Elite y Aorus Pro en la primera versión, además de dar una cercanía en conectividad a lo suministrado por B550A Pro de MSI, pero bajo un precio difícil de rebatir. No es un modelo perfecto, pero sí bien balanceado, y donde el problema saldría de hecho si tenemos en cuenta que desde la versión Micro ATX no va a dar mejoras en ninguno de sus aspectos, pero sí un aumento en el costo que aunque sea mínimo sigue presente y que tan solo va a ser sustentado por el formato y dejando en cierta medida como una peor alternativa, aunque esto tan solo será reflejado por placas dentro de ASRock. Si es que se escala un modelo similar en otras compañías, se empiezan a añadir opciones como ProVDH de MSI, las cuales compartirían varias de estas características con estos dos modelos, y ante algunas mejoras como el uso de utilidades Flash BIOS que nos van a ayudar con las actualizaciones de la BIOS sin tener que contar con un procesador de generaciones pasadas, y que actualmente es bastante importante, y más si nos queremos establecer en un Ryzen 5000. Son pequeños cambios pero que se obtienen por los mismos costos y que debemos tener en cuenta. A la final es una excelente placa, pero donde se debe tener en cuenta que no es el único modelo que va a destacar con estos costos y características. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.